Buenas tardes, me complace mucho darles la bienvenida a la cita de hoy, que va unida al primer día de apertura de la exposición Guadalupe, tan lejos, tan cerca, que el Museo del Prado se congratula mucho de haber programado y de acoger y de ofrecérsela a todos ustedes y a todo el público del museo durante los próximos meses y a partir de hoy. Es una exposición singularísima dedicada a una figura, a una imagen religiosa de todos conocida, muy cercana para todos, la Virgen de Guadalupe, de la que estaba pendiente de hacerse una reflexión histórico-artística como la que ofrece la exposición, y de ello se han encargado los comisarios, Jaime Codiriello y la doctora Mues Orts, que es quien va a impartir la conferencia de hoy, primera de dos. La otra se impartirá el próximo jueves, también sobre el tema de la exposición. La profesora Mues es doctora por la Universidad Nacional Autónoma de México y profesora investigadora de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Es alguien que se ha dedicado a los estudios materiales durante mucho tiempo y particularmente de arte novohispano. Es autora de muchos, de muy diversos trabajos científicos y también autora o coautora de exposiciones temporales como la que dedicó el Museo de Amparo de Puebla al pintor José Ibarra, o como una exposición dedicada a la pintura novohispana del siglo XVIII titulada Pintado en México en 1700-1790, que tuvo un itinerario largo de México a Estados Unidos y que se presentó también en Los Ángeles y en Nueva York, concretamente en el Museo Metropolitano de esa ciudad. En fin, que tenemos a una gran conocedora del tema que ocupa la exposición y que nos ocupa hoy, y particularmente, por supuesto, se enfocará en la figura de Guadalupe, una imagen aquiropoieta, es decir, una imagen que atribuimos a una aparición, es decir, que está desprovista de la intervención de la mano humana, y que, sin embargo, esa imagen única, como digo, aparecida como puede haber ocurrido con la Santa Faz, una imagen, insisto, sin intervención humana, se convierte en objeto de reproducción con unas pautas muy determinadas, así marcadas por una tradición de la que la doctora se encargará de ilustrarnos. Así que solo me queda agradecer y mucho a Paula Mues su asistencia, su trabajo comisarial y, por supuesto, el atendernos en la sesión de hoy con su conferencia. Gracias. Buenas tardes. Yo también quisiera agradecer a todo el mundo por estar aquí y, por supuesto, al Museo del Prado por tener la iniciativa tan importante de tener esta exposición que a mí me llena de alegría y que espero que también a ustedes, si no la han visto, véanla, y si ya la vieron, vuélvanla a ver. Bueno. Hace unos meses participé en un congreso en la ciudad de Sevilla sobre circulación de la imagen. En la mayoría de las charlas que tuve con mis colegas sobre Guadalupe de México en España, ellos se sentían intrigados o incluso entusiasmados por ver una exposición inusual para Europa y quizá para el Prado, al tratarse de un ícono religioso americano. Me preguntaban, por ejemplo, cosas, ¿iban a colgar guadalupes con retratos de donantes como el de Berlanga del Duero? ¿Pondrán piezas pequeñas como medallas de pecho y joyería? ¿Pondrán obras de arte contemporáneo? La mayoría de las veces mi respuesta de estas tres preguntas era no. Me quedé con la sensación de que no iba a complacer absolutamente a nadie con la exposición. Al mismo tiempo me encantó escuchar que sus preguntas, peticiones,
eran producto de que la gente tenía en la mente no solo alguna Guadalupe, sino algún tipo concreto de Virgen de Guadalupe que les movía o les decía algo. En efecto, de una imagen como la Virgen de Guadalupe no puede sino pensarse que es universalmente conocida, o por lo menos de vista para la muchedumbre de personas que se congregan en su templo cada año. Y cuando digo muchedumbre, estoy hablando de 12 millones de personas que visitan cada año alrededor de 1 o 2 días la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac, el día de su fiesta. Pero su universalidad rebasa con mucho la capacidad física del santuario, gracias precisamente a su imagen, pues no existe probablemente ningún otro ícono católico más reproducido en el mundo entero. Si en el siglo XVII los cronistas se hacían eco de su presencia desde los oratorios, de los palacios de la nobleza criolla, hasta los humildes santocalis o altares domésticos en los jacales de los indios, hoy las reproducciones de todo tipo, en óleos, estampas, medallas, carteles, grafitis, esculturas, prendas, tatuajes, archivos digitales, le han hecho trascender fronteras y la han convertido en una presencia global, casi familiar para propios y extraños, creyentes o no. Algo que me ha llamado la atención, haciendo la investigación durante estos 2 años de trabajo para la exposición, es que aunque a primera vista parezca que la imagen de Guadalupe es siempre la misma y que la historia de su culto fue una historia triunfal y de unidad, hay muchos matices que deben tomarse en cuenta si se quiere interpretar más profundamente el fenómeno guadalupano. En esta ocasión vamos a hablar de algunos de ellos y de ciertas aparentes contradicciones o quizá simultaneidades. Estas discordancias, entre comillas, por llamarles de alguna manera, me parecen muy interesantes, pues me permiten ver más allá de la familiaridad, aunque la familiaridad no sea cómoda por naturaleza. Antes quisiera poner algunas cosas en común, por si hay alguien que todavía no conoce a Guadalupe, para poder plantear entonces preguntas. Como ícono, Guadalupe es siempre igual, una virgen orante con manto azul estrellado y túnica rosada, de pie sobre una luna que sostiene a un ángel, delante de un sol cuyos rayos asoman a sus espaldas. Las variantes suelen aparecer en lo que llamamos los márgenes, aunque ciertamente estos le dan singularidad. Cuando se aderezan, expresan mejor a sus autores o problematizan autorías. Muestran al santuario en sus distintas etapas constructivas, crecen o se disminuyen, se presentan inscripciones, hacen que las imágenes se particularicen o, por el contrario, se vuelven una marca de su autor. Sobre los orígenes de la iconografía no les hablaré ahora, porque la exposición sí abarca el tema, así como se discute en el catálogo. Solo para situarnos y dar un contexto general, quisiera recordar que el tipo iconográfico de Guadalupe de México se asimila en sus orígenes con el de la tota púlcara, de modo que desde las primeras exégesis guadalupanas impresas, como la del bachiller Miguel Sánchez de 1648, se interpretó como una Inmaculada Concepción, a tal punto que muchos textos y documentos antiguos, especialmente españoles, cuando se habla de ella se le llama la Concepción de México o Nuestra Señora de la Concepción de México. En el mismo sentido, se pensaba que la imagen retratada en el ayate o capa o tilma de Juan Diego era el cumplimiento del anuncio profético de la mujer vestida de sol, narrado en el capítulo 12 del Apocalipsis de San Juan. Hablando del ayate, y en afán de contextualizar a la escucha, cabe recordar que el primer relato publicado de las apariciones apareció precisamente en el libro de Miguel Sánchez, que precisaba que en 1531, como el año del prodigio. Desde entonces se habló de 3 apariciones que están viendo ahora en 2 formulaciones distintas, la del siglo XVII y la del XVIII, en los márgenes en la del XVIII de Palomino. Son 3 apariciones al vidente nahua Juan Diego,
durante las cuales la Virgen María dialogó con él y le dio instrucciones para acudir ante el obispo de México y pedirse que se le construyera su templo. Y cómo después de haber recogido con su capa un colorido ramillete de flores en un sitio que María le señaló que en el mismo cerro donde se había manifestado, Juan Diego las llevó al obispo, en cuya presencia y la de otros asombrados testigos se halló haberse estampado la imagen de la Virgen tal como la vio el indígena. En ocasiones incluyen las representaciones guadalupanos una quinta aparición, la de la Virgen al tío de Juan Diego, Juan Bernardino, que se encontraba enfermo y por su visita recuperó la salud, según lo narraba la segunda versión impresa del relato del milagro, el texto conocido como Nican Mopogua, publicado en náhuatl por el capellán del santuario, Luis Lasso de la Vega, en 1649. Ahora, volvamos al tema. Quisiera presentarles algunas consideraciones que complementan o amplían ciertos temas tratados en la muestra. Para ello, quisiera hablar de algunas ideas del culto, conceptos que permiten vislumbrar mejor las problemáticas que plantea la imagen y su reproducción. A la par compartiré algunos datos contextuales en algunos casos que hacen posible abordar interpretaciones variadas de la imagen que, como decía antes, son contradictorias en más ocasiones de las que se podría pensarse. Luego hablaremos de algunos elementos de su representación y su reproductibilidad, abordadas desde una visión en que la materia de la imagen se hizo concreta. Pretendo que al final podamos valorar mejor la complejidad del tema guadalupano de la que la exposición y catálogo dan cuenta. Primero quisiera como pensar qué se entendía cuando cuando generalmente se decía que la Virgen de Guadalupe de México era milagrosa. Hagamos un recuento de aquello que en la mente de los devotos la hacía tan especial. En primera instancia, se consideró prodigioso que María se manifestara personalmente al vidente Juan Diego, que hablara con él, que le dijera, que se refiriera a él, que le hablara en náhuatl, una lengua que el indígena entendía. En segundo, y esto es muy importante, como lo señala Jaime Cuadriello en el catálogo de la muestra, el hecho, no menos sobrenatural, de que María dejara su retrato estampado, transferido o pintado en la capa del indio. El que la imagen no hubiera sido creado por manos humanas era el argumento común y sustentado por todos los que hablaron en favor de su prodigio y culto, aunque se discrepara en quién la había pintado o cómo había tenido lugar físicamente su estampación, lo que se tradujo desde el inicio de la divulgación de su culto en una diversidad de explicaciones y razonamientos presentados en múltiples hagiografías, sermones y composiciones poéticas. Se me olvidó decirles algo, donde hay una estrellita, siguiendo el tema de la exposición, es que esa obra está en la exposición y cuando no la hay es una obra que justamente amplía lo que no podemos traer, como esta bellísima obra de la Basílica de Guadalupe. Uno de los puntos que suscitó más discordancia y contradicciones era el aspecto material o físico de una obra que se consideraba divina o realizada sin intervención humana. Incluso cuando el prodigio de haberse quedado su imagen en el ayate era descrito como una estampación, solía decirse al mismo tiempo que aquel textil era el sagrado original, como se hablaría de una pintura única y de individual autoría, pese a que su soporte no era el adecuado para hacerlo. En efecto, ya que la imagen tenía como soporte una tela burda, para decirlo claramente una prenda, se destacaba constantemente que no era adecuada para recibir pintura, ni siquiera divina, pues según algunos no se observaba a simple vista en ella las capas necesarias para garantizar la compatibilidad o adherencia de pigmentos y colorantes y fundar su durabilidad y potencia expresiva. En esa tela, además, estaba constituida en realidad por dos piezas, unidas solo por una costura frágil hecha con un hilo igualmente burdo, al parecer de algodón, que atravesaba la imagen pasando cerca del rostro y parecía siempre estar en peligro de romperse. Su conservación además estaba comprometida
porque el paraje del Tepeyac, en donde estaba su templo, era, según todos los autores, húmedo y salitroso a causa de la vecindad de la Laguna de México, por lo que cualquier pintura, aún protegida por velos y detrás de vidriera, la mayoría de las veces, como ocurría con la imagen de Guadalupe, tendría que padecer ahí por fuerza de los efectos corrosivos del tiempo de los elementos. Y sin embargo, como muchos de sus apologistas se apresuraban a destacar, el ayate guadalupano se obraba el prodigio de la incorruptibilidad material. Las abultadas expresiones sobre su conservación contenidas en el sermón del predicador y prebendado de la Catedral de México, Bartolomé Ita y Parra, titulado Guadalupe, Señora de los Tiempos, dan cuenta de las exaltadas ideas patrióticas que se tenían al respecto hacia 1731, 200 años después del milagro. Voy a leer lo que dice. Como si tuviésemos tiempo, desafiará yo en nombre de nuestras Indias a las naciones del mundo para vencerlas a todas juntas solo con este pobre ayate. Venga la Grecia con sus pórfidos, la Italia con sus mármoles, la Alemania con sus bronces, aparezca Babilonia con sus murallas, Nínive con sus baluartes, Roma con sus panteones, Memphis con sus pirámides, el mundo con sus maravillas, que todo ya acabó el tiempo, todo lo consumieron los siglos, ya lo convirtieron en polvo los años. Pero este ayate, lienzo más deleznable, materia la más corruptible en este clima por salitroso contrario a su permanencia, ya numera 200 años, ya cuenta con 2 siglos. Fénix de lo caduco, émula de lo eterno, sin resolverse sus hilos, sin despedirse sus colores, sin apagarse su viveza, sin borrarse su imagen, sin marchitarse su hermosura. Columna permanente que dura y durará, formada de Dios, como la otra nube, en la fragilidad materia de esta manta, para guiar al cielo al indiano, como allá a la tierra de promisión al israelita. Exaltadísimas palabras que hoy en día, no sobra decirlo, pues no siguen siendo así. El argumento de la incorruptibilidad ha perdido presencia en el discurso. Aunque ninguna fotografía es capaz de presentar la belleza del original del Tepeyac, y esta es indudable, también es aparente en la foto y en la inspección cercana que su conservación en modo alguno está garantizada, por lo que el paso del tiempo y las intervenciones que ha sufrido a lo largo de 2 siglos, por ejemplo, la pérdida de la corona original, obligan actualmente a mantenerse sobre ella una constante vigilancia preventiva que ayude a su preservación. Era, como se ha dicho muchas veces, Guadalupe, una imagen aquerópita, non manufacta, una manifestación mariofánica o manifestación de María en la tierra y taumaturga, es decir, capaz de conceder milagros o interceder por sus devotos. Guadalupe de México tiene, por lo tanto, las más altas categorías de las imágenes sagradas. La enorme mayoría de los autores guadalupanos eran clérigos y usaban sus conocimientos teológicos para hablar de ella. Era común que en los siglos XVI, XVII y XVIII se comparara las imágenes sagradas con pinturas o se recurriera a un lenguaje pictórico más o menos vago para hacer sus descripciones. Sin embargo, en el caso de la Virgen de Guadalupe, esta se solía calificar como materia de manera muy puntual, analizándose como objeto. El Concilio de Trento impulsó que todas las causas milagrosas se examinara con rigor y protocolizó las maneras de realizar los exámenes. Para ello, el Tribunal Eclesiástico local y competente pedía que se nombrara peritos y se pidieran testigos o determinaran los medios para dictaminarlas. En el caso de la Virgen de Guadalupe, fue en 1665 cuando el Cabildo de la Catedral de México buscó examinar la imagen por peritos nombrados por un juez para determinar su naturaleza divina y poder solicitar a Roma que se le diera oficio propio para su fiesta y reconocimiento de su patronato. A estas examinaciones se les conoce como informaciones de 1666. Entonces, 7 pintores fueron llamados a declarar sobre varios aspectos de la imagen y su conservación, al lado de testigos, médicos, teólogos y un catedrático de matemáticas. Las observaciones de todos ellos y, por supuesto, de los que le siguieron, incluían menciones a materiales y técnicas pictóricas, aunque desde fechas tempranas algunos autores
habían hablado ya de aspectos materiales de Guadalupe por la importancia que tenía que María hubiera regalado su retrato, estoy casi segura que a partir de las inspecciones, las discusiones sobre la materia fueran quizá más específicas. Y justamente quería mostrar estas imágenes en donde el Espíritu Santo pintando, por ejemplo, tiene un angelito que le lleva los panes de oro para que pueda aplicar el oro al cuadro, ¿no? Había esta atención al detalle de la materia. Como ejemplo del tipo de menciones, la materia, me parece muy claro que el padre jesuita Francisco de Florencia, en un libro de 1688 dedicado enteramente a la Virgen de Guadalupe, dice: lo más, hay que admitir en esta bendita imagen y prueba con evidencia que no la pintaron manos humanas, es estar en una manta tosca, los hilos raros y desiguales, sin imprimación ninguna, y el género de pintura al temple, no al óleo. Tantos años ha que cuando escribo esto pasan de 156, y en un lugar de tan maltrato para las pinturas, que aún las que se disponen y pintan con todos los aparejos y prevenciones del arte para durar, a pocos años se comen, se les saltan o se les despintan en gran parte los colores, y esta santa imagen se ha conservado y preserva tal ilesa. Sin ser exhaustiva y con afán de ejemplificar las diversas interpretaciones sobre los materiales y técnicas, presentaré algunas referencias siguiendo de alguna manera el orden de factura de la creación de una pintura. Respecto al soporte que ya mencioné, el tema más discutido fue el material con el que estaba creado el manto de Juan Diego, tema que en el catálogo tratamos ampliamente la doctora Rocío Bruquetas y yo en nuestro texto. Solo ejemplificaré el tema con lo que dice Miguel Sánchez respecto a la tela. Dice: el lienzo y manta en que de las flores apareció pintada esta santa imagen es un tejido tan natural de aquesta tierra que en ella solamente se goza la materia que la compone. Es una planta llamada maguey, tan útil, provechosa, rara y única, que parece abrevió Dios en ella todo el mundo para comodidad del hombre, concediéndose todas cuantas cosas había menester. Señala adelante que cuando se tejía era similar al algodón, que su nombre era yatl, que lo vestían los indios pobres y que en este caso se componía de dos lienzos unidos entre sí con esta costura fina de algodón que ya señalé. En las últimas inspecciones al sagrado original que abordamos en la exposición, José Ignacio Bartolache afirmó que el manto de Guadalupe era de una planta llamado ixotl. Quiero llamar la atención de un aspecto que hasta ahora no había notado claramente, aunque me parece totalmente obvio después de haberlo visto. Creo que nos pasa eso bastante a todos. En las pinturas de imágenes sacras paralelas, como la presentación de Santo Domingo de Soriano, de Maíno, San Lucas pintando a María de Juan Correa o Dios pintando a la Inmaculada de García Hidalgo, las obras se representan con lienzos tensos en sus bastidores, en tanto que en el caso de Guadalupe siempre se deja perfectamente claro que la tela no tenía un bastidor. Las pinturas representan la amplitud y la caída del soporte textil que generalmente sostienen los ángeles. Simbólicamente este aspecto se relacionaba con la Santa Faz, la idea de reliquia sagrada, como se ve en la exposición, pero también con ello los artistas daban cuenta de un aspecto material concreto, acorde a su estatuto de imagen revelada, separándolo de las técnicas pictóricas más comunes. Vean cómo hasta los clavos aparecen en todos los casos, ¿no?, en estas pinturas, en tanto que la tela suelta era siempre representada para Guadalupe. Los pigmentos fueron un tema complejo, concordando casi todos los teólogos en que eran producto del zumo de las flores, o rosas a veces, que debía haber servido como colorante. Como ha señalado Jaime Cuadriello respecto a Miguel Cabrera, otros preferían omitir qué pigmentos o colorantes se usaban, acrecentando, aquí están los pigmentos de las flores, el misterio de su factura.
Sin embargo, la mención de los colores suele estar empatada con la de las técnicas con las que estos se aplicaban, discutiendo si era un temple, una obra pintada al óleo, si se mezclaban las técnicas o si en vez de estar pintadas tenían la apariencia de estar teñidas. En las informaciones de 1666 se señalaba, cito, que no ha de haber pintor, por diestro que sea y muy bueno como todos los que ha habido en esta Nueva España, que perfectamente le acierte a imitar el colorido, ni determinar si es al temple o al óleo la dicha pintura, porque parece lo uno y lo otro, y no es lo que parece, porque Dios nuestro Señor solamente sabe el secreto de esta obra. Cierro cita. Las informaciones fueron citadas por algunos autores que no habían alcanzado a ver la imagen de manera directa y sin vidrio, o bien cotejadas con sus propias impresiones y tenían ese privilegio. Muchos autores también recogían lo que habían dicho antes para contrastar su opinión. En el caso del abogado Mariano Fernández Echeverría y Beitia, por ejemplo, contradice afirmaciones comunes. Citando Beitia a Cayetano de Cabrera, quien a su vez citaba las informaciones, dijo: yo he tenido la dicha de verla y tocarla por la faz y por el reverso, pero no hallé en ello cosa particular, sino lo que es regular en cualquier pintura. Continúa. Y por la faz, en donde la pintura está al óleo, se toca con más suavidad. El aspecto de tocar la imagen, de ver si era burda, si era suave, si era áspera, era muy importante para todos, ¿no? Sobre la idea de que por detrás se aprecia el color, al igual que por delante, que es lo que decían muchos, que afirmaban que parecían colores teñidos y no pintados, Echeverría y Beitia comenta: yo no vi nada de esto, sino aquellos colores o manchas opacas que resultan de cualquier lienzo fuera regular, porque casi todo está del mismo color de la tela, que siendo algodón o palma con el largo curso del tiempo amarillea, especialmente en el espacio que llena la santa imagen, para terminar afirmando que solo en la parte del contorno se pasa el color por detrás, ¿no? Entonces, mientras algunos dicen que se pasa el color por detrás es prueba de la maravilla, otros dicen es como cualquier pintura, en el mismo siglo XVIII. Otro de los tópicos sobre Guadalupe, debido a su naturaleza sacra, compartido con casos similares, era que no se dejaba copiar, ya que los artistas no podían retratarla de manera perfecta. También se comentaba que la preparación espiritual ayudaba a pintarla, y por el contrario, los que no estaban preparados espiritualmente no eran favorecidos y su resultado era sumamente defectuoso. Incluso en alguna historia recogida por el padre Florencia, en otro texto, un pintor ni siquiera podía mirar la imagen y solo veía el lienzo. La incapacidad pictórica, sin embargo, queda un tanto negada por la enorme cantidad de obras que la reprodujeron, alcanzando gran belleza. Otra contradicción. El asunto de los intentos de retratarla se teñía de orgullo patriótico. Florencia, por ejemplo, dice, cito: he de tocar una cosa que la han reparado muchos, no sin punta de misterio ponderado, y es que habiéndose señalado en México en todos los tiempos hombres insignes en el arte de pintar, y así de españoles que han nacido en aquestos reinos como los de Europa han pasado a ellos, con todo no se hallan raras o ningunas copias de su mano del todo parecido a la original, imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, y de las que hay menos imperfectas y cabales, todas son de pinceles de indios. Más tarde, el pintor Miguel Cabrera recogía la opinión del pintor José de Ibarra, un artista muy cercano a él. Ibarra decía: y así no me admiro ya de que en la Europa toda no hayan podido hacer la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, y si la han hecho alguna, que puedo dar fe, ha sido como las que antiguamente se hacían acá. Antiguamente es antes de que tuvieran en su posesión un calco de la Virgen, es decir, defectuosa. Prueba, según él, que no es intervención del humano artífice, sino del Todopoderoso. Era importante el parecido con la original para buscar, como decía el administrador del santuario guadalupano, que se extendiera la sacralidad de la imagen en sus copias. Nuevamente se percibe en los discursos sobre la imagen una discordancia.
No podía ser copiada igual, pero los artistas se les pedía que realizaran las copias más exactas y precisas que pudieran. Para potenciar la sacralización se solía tocar del original. Se juntaban peticiones, se abría la vidriera y se tocaban los objetos o las pinturas. En el catálogo tratamos también el asunto de quiénes eran los mejores pintores para realizar copias exactas de Guadalupe, por lo que no me extenderé. Como decía Florencia en la cita que leí hace un momento, durante el siglo XVII se consideró un privilegio dado por la misma Virgen a los indígenas, pero ese discurso fue sustituido a finales del XVII, principios del XVIII por otro. La capacidad profesional de dominar técnicas pictóricas concretas como la carta lúcida o calco transparentando papeles con aceite y fabricando perfiles o cartones a partir de estos y cuadrículas para la reducción de otras escalas. Estas técnicas precisaban en principio del permiso de las autoridades para acercarse a la imagen y por lo tanto dejaban fuera a todo aquel que no tuviera cercanía con los guardianes del santuario. Pese a la opinión de que los europeos no podían pintar de forma similar a la Virgen, fueron comunes los encargos de novohispanos a europeos para la realización de estampas, otra contradicción. El mismo Francisco de Florencia, cuando estuvo de procurador en España, encargó desde Sevilla, bueno, en Roma y en España, desde Sevilla una estampa, por desgracia no localizada aún, a los Gale en Amberes. Mucho después, un grupo de criollos asentados en Madrid mandó a hacer la estampa de Palomino, que seguramente copiaba esta anterior de los, atribuida a los Hayes, también augsburgica. Y los jesuitas pidieron después a los Clauber que hicieran esta hermosísima estampa. En estas comisiones se buscaría alcanzar distintos efectos, como la calidad del trabajo y la relación con los artistas de la corte, explorar una técnica nueva como la mezzotinta o la estampa a la manera negra, y conseguir un trabajo de los artistas de moda en un tamaño de plancha no usado en México. Ahí sí, ¿no? La calidad quizá de las estampas en México era menor. Aunque este no es el aspecto para desarrollar, no es el espacio para desarrollar los conceptos teóricos asociados a las imágenes sacras o de origen divino, quiero detenerme un momento en el concepto de retrato, palabra que se usaba frecuentemente al describir a Guadalupe. La idea de retrato tiene que ver con el concepto de semejanza. Se retrataba algo cuando se quería lograr o lograr alguna similitud, es decir, que había un original y una interpretación de ese modelo que debía guardar una relación entre ellos. Si bien la palabra se señala comúnmente el género dedicado a guardar para la posteridad la apariencia de una persona, servía también para describir obras que representaban santos e imágenes sacras. En algunos casos se calificaban como verdaderos retratos. El retrato cambiaba según su uso. El uso determinaba, en opinión de muchos autores, el tamaño de las obras. Según el tratadista Gabriele Paleotti, teórico postridentino, había imágenes, no solo retratos, sino imágenes en general, realizados a equidad o igualdad, e imágenes realizadas a semejanza o similitud. Las que debían guardar igualdad o equidad, por supuesto, precisaban mantener el tamaño de la obra original, como aparentemente pasaba en el caso de las copias exactas de Guadalupe. La carta lúcida o calco de papel aceitado que mencioné garantizaba la copia tamaño 1:1, a la misma escala. Estos papeles eran frágiles y se debieron usar para realizar nuevos calcos y cartones o perfiles que permitirían pasar las imágenes haciendo rasguños o puntos para los polvos de carbono tiza. Cuando comparamos calcos realizados a distintas obras, parece que cada taller tenía el suyo propio. Convenía, tanto para ampliar el uso o la forma de acercamiento a la imagen en respuesta al mercado en expansión derivado de la difusión del culto, hacer imágenes a otras escalas. Las más pequeñas se destinarían a devociones íntimas y privadas en tamaños adecuados para transportarse de un espacio a otro, o bien consideradas como pequeñas joyas.
Muchas de estas obras están pintadas sobre cobre, material que facilitaba su conservación y movimiento y permitía gran finura en las pinceladas. Cabe preguntarnos, ¿pueden considerarse estas obras de pequeño formato como copias exactas si seguían un modelo tomado de la original? ¿O la reducción excluía el concepto de copia exacta? Mi impresión es que, efectivamente, para que sea exacta, tenemos que conservar el tamaño, pero hace falta hacer una investigación de si están cambiando estas denominaciones en las fuentes primarias. Considero, por lo tanto, que podríamos hablar, como proponen varios estudiosos de las copias, de un prototipo que era seguido de manera puntual y quizá proponer si esa denominación admite también variaciones a grande escala. Y si es que hablamos de exactitud de la copia, tendríamos que pensar entonces también que hay variaciones en donde no existe esa exactitud. En la exposición tenemos esta bellísima pintura, según mi opinión, con un marco igualmente hermoso que representa la primera aparición de la Virgen a Juan Diego. Es notorio cómo algunos detalles no coinciden claramente con el prototipo o la imagen exacta de Guadalupe, como la cara, la corona o algunos de los pliegues que siempre se mantenían iguales pensando que estaban utilizando estos cartones de los contornos. El detalle del dorado, por ejemplo, de la túnica no es exacta. Es notorio que difiere de estas alcachofas que siempre se representan en la Guadalupe. El intrincado motivo está ahí, pero no es igual. Y nadie dudamos que es una Guadalupe. Eso pasa en otras obras que sin atender o conocer, en otras obras que parecen haberse realizado a partir de estampas devocionales o copias de copias, sin atender o conocer al original y que frecuentemente provienen de localidades lejanas de la Ciudad de México. Siempre queda claro que son guadalupes, otra vez, pero sus autores no copiaban la tilma directamente y probablemente tampoco buscaban ser exactos. Era suficiente con que la Virgen tuviera sus elementos distintivos para identificarla: corona, manto estrellado, túnica rosada, dorado, manto azul tachonado de estrellas. Y me llama la atención también que estudiando y trabajando en la restauración de estas obras, muchas de estas imágenes parecen sí, más bien hechas al temple y no al óleo. Esto es otra cosa que tenemos que estudiar con cuidado. Pero si se fijan justamente en los perfiles y en algunos detalles, pues ahí se nota bien que no son, entre comillas, exactos. Por supuesto, tenemos algunas imágenes como estas que varían también, ¿no? Ya sea incluyendo a donantes o cambiando la iconografía, varían también la idea de la Virgen. Volviendo a la idea del retrato. En estas obras podemos hablar de retrato de Guadalupe. La reiteración de la imagen en su invariabilidad, es decir, la cantidad de obras guadalupanas que siguen el mismo prototipo o modelo del natural, es tan grande que cuando no se sigue, de todas maneras, se entiende que se representa a Guadalupe. En ocasiones se adecúa la iconografía, otras solo cambian los grosores de las líneas, algunos colores, las proporciones de la figura, las ondas del manto estrellado o el número de estrellas, la inclinación de los rayos, la apariencia del ángel o de las nubes, pero seguimos identificando a Guadalupe. Enfilándome al final. El tener un espacio acotado de exposición y condiciones específicas para crear una muestra como la que hoy nos reúne podría crear la sensación de que en las imágenes guadalupanas hay menos variantes que las que en realidad existen. La repetición del prototipo también nos hace más fácil identificar que se trata de ella. Como la percepción es aprendida, es decir, una vez que se codifica una imagen en nuestro cerebro, se ahorran pasos para las siguientes veces que se percibe. Y se genera una idea sin mirar detalles.
se pierde esa mirada fina y simplemente sabemos que algo es como nos lo codificamos con antelación. Entonces, si ya dijimos, esta es una Guadalupe, la que sigue es una Guadalupe. Cuando hacemos esto, tendemos a obviar, a no ver las diferencias en favor de entender las similitudes. Pues esto es cómo funciona el cerebro, porque si no, nos costaría mucho trabajo pensar. Todo lo que ya sabemos hacer, lo vamos a repetir. Por eso a los niños les gusta ver la misma película una y otra vez, y se vuelve como este mantra, y Guadalupe se ha vuelto familiar para todos nosotros. Al identificar entonces los rasgos más claros y explícitos de Guadalupe, por lo tanto, también se pueden desgranar o seleccionar partes y significarse con ellas un todo. Estos días nos han preguntado mucho a Jaime Cuadriello y a mí cuál fue el motivo del éxito de Guadalupe. Aunque podemos ensayar muchas respuestas, entre ellas para mí está la de su repetición y capacidad de variación de los materiales, tamaños, adornos y estilos, la representatividad de sus partes y quizás sobre todo la capacidad de apropiación que causó esa variedad. Pienso que las contradicciones o discrepancias que empezamos a ver de estos discursos de Guadalupe, qué técnica es, qué material es, todas estas distintas interpretaciones, permitían que se entendiera de manera diferente según quién estaba hablando y cómo la tomaba para sí. Esa admisión de variaciones dieron pie a interpretaciones diversas, una vez más, haciendo crecer tanto el número de devotos como las formas de devoción hacia ellas. Me parece muy importante que, aunque el culto estaba perfectamente establecido en su santuario, estaba cerrado, estaba controlado, se discutía quién tenía la vidriera, al final la gente hacía un poco lo que quería y hace un poco lo que quiere con Guadalupe. 6 meses después de la charla con mis colegas mexicanos, me alegra imaginar, con mis colegas en Sevilla, me alegra imaginar que pese a mis respuestas negativas sobre lo que expondríamos, quienes vean esta exposición comprenderán la complejidad y variabilidad del tema guadalupano o su profunda densidad. En este sentido, me gustaría imaginar que esta exposición puede ser un principio para quienes puedan imaginar continuaciones, derivaciones, respuestas o visiones contrastadas, pues eso significaría que se ha plantado una semilla. Y en estos tiempos de dudas e incertidumbres, nada me complacería más que esto. Muchas gracias.